Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. México ha sufrido una gran angustia por el potente huracán Patricia de categoría 5, donde los pronósticos y advertencia de la Organización Meteorológica Mundial alertaban que Patricia era el huracán más fuerte registrado en el Pacífico y que sus efectos pudieran ser potencialmente catastróficos. Para muchos especialistas fue considerado el huracán Patricia el más potente que otros huracanes que causaron gran daño en su trayecto en sus zonas de impacto, y que al escuchar los pronósticos de los expertos y medios informativos que el huracán Patricia se intensificaba a la máxima categoría en la escala Saffir-Simpson, y que se acercaba al territorio mexicano con un impresionante ojo y una monstruosa anchura de sus bandas, con intensas y potentes rachas, ráfagas de viento. Era de esperarse lo peor ante esta amenaza de este fenómeno. El ojo del huracán tiene un diámetro aproximado de 18 kilómetros y sus bandas nubosas alcanzan más de 1000 kilómetros de extremo a extremo. Tiene vientos máximos sostenidos de 325 kilómetros por hora y rachas de hasta 400 kilómetros por hora. Sin duda alguna, el factor más peligroso de este fenómeno, además del agua, es la velocidad de sus vientos. Es importante enfatizar que no podemos escatimar en la magnitud de este fenómeno hidrometeorológico que nunca hemos vivido dentro del territorio nacional. No existe un antecedente de los huracanes que hemos tenido en el territorio nacional de esta magnitud, de esta intensidad. Todos estos vientos conllevan la posible formación de trombas marinas, torbellinos y tornados en las inmediaciones del ciclón en el momento de tocar tierra, ya que esta es una característica que presentan los huracanes de esta magnitud. Asimismo, se espera oleaje de hasta 12.5 metros en las inmediaciones del impacto. Esto quiere decir que hay altas probabilidades de que tengamos el fenómeno de marea de tormenta, que significa que el mar se adentre dentro del territorio nacional y entonces tengamos tirantes de agua importantes en la parte de la costa. Y después de toda esta información terrible del huracán Patricia, que superaba por mucho a los potentes y terribles huracanes que han golpeado a México, y que dejaron una estela de destrucción y muerte como fue el huracán Gilberto, Paulina, Erika,
Vilma, Isidoro, por solo mencionar algunos. A muchos creyentes de México y del mundo entero, del cual damos gracias a Dios por sus oraciones, empezamos a clamar y pedir el socorro y misericordia de Dios. Y como mexicano y como creyente damos gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios 5:20, porque su mano y su misericordia, que se renueva cada día, estuvo presente para frenar este fenómeno de una forma milagrosa y que no ocurrieran las desastrosas predicciones que apuntaban a que arruinaría todo aquello que se cruzase en su camino. Tan es así que los daños que causó este fenómeno han sido mucho menores de lo esperado, donde la misma prensa internacional lo ha considerado un milagro. Y eso sí nos debe de quedar muy claro, que los milagros solo Dios los hace. Y aquí sí nos deja una alerta y lección para todos, que si hoy, que es principio de dolores, como dice la profecía bíblica en Mateo 24:8, con este tipo de fenómenos, imagínense cómo serán los huracanes que vendrán próximamente cuando sea el día del Señor, cuando la tierra y sus habitantes sufran la gran tribulación, y cuando se llene de angustia la gente y sea confundida a causa del bramido del mar y de las olas, como nos los dice Lucas 21:25. Y aquí hay un punto muy importante que no se puede olvidar ante esta experiencia vivida por este fenómeno, que ante el peligro y la amenaza de esta fuerza destructora de un huracán de esta magnitud jamás vista, la fe de muchos se hizo notoria, y esto es de tomar muy en cuenta, porque sin fe nadie puede agradar a Dios, como nos lo dice Hebreos 11:6. Y si usted no tiene fe en el evento glorioso del arrebatamiento, para que usted pueda ser librado del día grande del Señor, que corresponde al tiempo de calamidad, tragedias y muertes, cual nunca antes ha habido, como será la semana 70, que comprende los 21 juicios de los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, donde el periodo de la gran tribulación será el peor y más terrible cual nunca ha habido ni habrá en la tierra, como nos lo dice Mateo 24:21. En una palabra, esto será la mayor calamidad que ni Sodoma y Gomorra y el diluvio juntos se comparará. Y si usted no quiere creer en el arrebatamiento, cuidado y escuche, porque la palabra nos advierte que por la fe Enoc fue traspuesto y llevado en el primer arrebatamiento antes del diluvio para no ver muerte. Y por eso Enoc ya no fue hallado, porque Dios lo traspuso. Y antes que fuese traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí la bendita palabra nos deja dos enseñanzas, que es tener fe y agradar con nuestro testimonio a Dios. Y si usted hoy no tiene fe en el evento glorioso del arrebatamiento y no trata de agradar a Dios con un buen testimonio, está en un grave peligro. Está en un grave peligro. Está en un grave peligro. Porque Dios nos ha dejado las señales para entender los tiempos de su venida, que todo indica que en cualquier momento puede suceder el glorioso evento del arrebatamiento, y que por su misericordia ha detenido las profecías para que todos procedamos al arrepentimiento, como nos lo dice 2 de Pedro 3:9. Y alargando este tiempo de gracia para que aún no empiecen las guerras en Medio Oriente. Escuchen, cuando inicien estas guerras, todo vendrá en cadena, y los efectos de destrucción y los juicios a la tierra y a sus habitantes, con el desenlace final y el inicio del gran día del Señor, que vimos y explicamos en el programa anterior. Y aquí, por favor, si usted no ha visto el programa anterior, debe de verlo para que usted pueda comprender y tener el sustento bíblico del escenario y el orden cronológico de los eventos finales. Porque primero viene el arrebatamiento y nuestra alabanza al Cordero de Dios y al que está sentado en el trono de Dios, antes que se abra el primer sello.
como nos lo dice Apocalipsis capítulos 4 y 5. Mientras aquí en la tierra dará inicio la semana 70 con la confirmación del pacto y la apertura del primer sello, en una efímera paz y seguridad que traerá destrucción repentina, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Daniel 9:27, Apocalipsis capítulo 6. Y aquí hay un grave peligro para aquellos que no vieron las diferencias entre el arrebatamiento, que es en un abrir y cerrar de ojos, como nos los dice Primera de Corintios 15, del versículo 50 al 52, con la segunda venida, donde todo ojo lo verá, como nos los dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Peligro para aquellos que no creyeron y despóticamente le llamaron el rapto secreto, cuando la misma palabra de Dios nos dice claramente que nuestro Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, que es al inicio del día grande del Señor, como nos lo dice Segunda de Pedro 3:10 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Entonces la iglesia de Cristo nos encontraremos con nuestro Señor Jesús, Yeshua, en las nubes, los que buscamos agradar a Él en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, y Hebreos 12:14. Mientras en la tierra dará inicio a la destrucción repentina con un falso pacto de paz y seguridad y el inicio del trotar de los 4 jinetes del Apocalipsis, entrando primero el jinete del caballo blanco, que representa al anticristo, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces toda la tecnología y la ciencia que ha aumentado para este tiempo final, como nos lo dice Daniel 12:4, se pondrá en marcha para utilizarlos para el recibimiento mundial de ese líder que impactará y engañará al mundo entero, donde se romperán las barreras y obstáculos de las religiones, y que cada persona, al ver el cielo, de acuerdo a su creencia, vea y escuche a su Mesías, a su Salvador, a su Imán Mahdi, a su quinto Buda, Maitreya, a su Virgen, y así unificar a todas las religiones, al aparecer en esas imágenes, al final, el rostro del que será el inicuo, el hombre de pecado, mejor conocido como el anticristo, y todos se rindan a él, viéndolo como su Salvador o Mesías. Si la idolatría ahora es grande, donde aparecen imágenes en árboles, paredes, y en su ignorancia por no leer la palabra de Dios les rinden culto, imagínese cuando la alta tecnología y todos los recursos por obra de Satanás aparezcan en el cielo y engañen al mundo entero por medio de hologramas y sonidos, haciendo un evento jamás visto, pero que hoy ya nos hemos dado cuenta que esto se está preparando a través del proyecto HAARP Blue Beam, con extraños eventos que han ido apareciendo en diferentes partes del mundo. De modo que este evento, todo esto traerá que adoren al anticristo, como nos lo dice Apocalipsis 13:4, desapareciendo las religiones y adorando solamente al inicuo, al anticristo. Y todos aquellos que no escudriñaron la bendita palabra de Dios van a creer estas señales y prodigios mentirosos que son obra de Satanás, que con todo engaño de iniquidad engañará para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y si lo duda, el versículo 11 es contundente. Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como nos los dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 9 al 11 y Apocalipsis 13. Y no lo dude que todos los líderes de las religiones que se destacan hoy mundialmente entre los feligreses de sus movimientos religiosos
dentro de muy poco sean ellos mismos, junto con todos aquellos que los van siguiendo e idolatrando, para dar la bienvenida con bombo y platillo al anticristo. Y entre ellos cristianos evangélicos que ya se han unido a este movimiento ecuménico del fin de los tiempos, que es la apostasía, como nos los dice Primera de Timoteo 4:1, donde se han apartado de la fe, haciendo a un lado la palabra de Dios, y mejor escuchando a doctrina de hombres que los promueven en su populismo y fama, de espíritus engañadores que son doctrinas del demonio mismo, donde ya no ven un problema en unirse a un yugo desigual con los incrédulos, porque la palabra nos dice qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión tiene la luz con las tinieblas, como nos los dice 2 de Corintios 6:14. Y estos líderes aún han ido más lejos, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, como nos los dice Isaías 5:20. Tanto que ahora se atreven a decir en su ignorancia y estupidez que Halloween no es malo. Es más, que ven en esta actividad una fiesta que anima a los cristianos a practicarla y a disfrazarse. No sería nada extraño que este tipo de líderes ecuménicos e ignorantes de la palabra de Dios, pero escuche, sobre todo ya no son temerosos de obedecerla, tanto que se atreven a distorsionarla y a manipularla conforme a su conveniencia y a su movimiento ecuménico. Estos líderes seguro que van a ser los voceros oficiales del nuevo orden mundial, dando la bienvenida al inicuo, al hombre de pecado, mejor conocido como el anticristo. Y todas estas declaraciones demoníacas de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, es solo el cumplimiento profético de estos los últimos tiempos que estamos viviendo ya. Y no se nos debe olvidar que el ecumenismo los ha absorbido a estos líderes que son miembros ya de su movimiento para fomentar todo tipo de prácticas totalmente apartadas a la palabra de Dios. En este movimiento religioso ecuménico que busca la unificación de las diferentes denominaciones cristianas y no cristianas, donde esas religiones separadas por diferentes cuestiones como es una doctrina, historia o tradición, por medio del ecumenismo se está tirando estas barreras, buscando la unidad religiosa, no importando mezclar, introducir y fomentar doctrinas de otro grupo religioso en su propia religión, con el fin de unificarlas y que parezcan que todas buscan el mismo fin, de adorar a Dios. Pero aquí nos debemos de preguntar, ¿a cuál Dios? Y para que mejor podamos entender cómo trabajan los ecuménicos, su actual líder, que es el Papa Francisco, y que representa este movimiento, y el cristianismo católico, en la cruz que él trae, tiene la imagen de un faraón egipcio. No tiene los brazos extendidos en esa cruz, mezclando su propia creencia con otras religiones y filosofías, como lo hemos visto ya en programas pasados. Otro caso es el rosario hindú, un mala o rosario budista, con lo que también es la religión del Islam, que adora al dios Luna, Alá, y que tiene su fe en el Corán, que es muy diferente a la Biblia, que es la palabra de Dios. Sin embargo, el Islam usa también un rosario para sus rezos, el tashbih o mashbah, que al final de cuentas lo único que cambia es que es el rosario musulmán. Y también no podemos olvidar que el catolicismo ha sido influenciado con tener su propio rosario y que al final también lo utilizan para rezar. Cuando San Francisco de Asís viajó a Egipto en la Edad Media, San Francisco sostenía que las cruzadas no debían hacerse con violencia y con la espada y la sangre, sino que las cruzadas debían hacerse con el ejemplo del amor. Entonces él viajó sin armas ni nada. Y para su asombro, los musulmanes lo recibieron muy bien y lo invitaron a la corte del sultán Saladino. Y se cuenta que entre otros regalos que recibió San Francisco de parte del sultán fue el del tasbih o rosario.
que entonces, según esta crónica, San Francisco de Asís lo llevó a Europa, lo introdujo a Europa y de allí se extendió el rosario cristiano. San Francisco de Asís lo llevó a Europa, lo introdujo a Europa y de allí se extendió el rosario cristiano. Como vemos, se han infiltrado en todas las religiones, prácticas y costumbres de otras religiones, como es también en el medio evangélico, donde algunas congregaciones realizan encuentros, como los católicos, o que tienen predicadores que en sus mensajes utilizan la metafísica en lugar de la palabra de Dios. Y el ecumenismo no se mide, tanto que su líder se atrevió a decir que el Corán musulmán y la Biblia cristiana son lo mismo, son lo mismo. Cuando ambos libros son totalmente opuestos y con objetivos radicalmente diferentes. Bergoglio es un falso maestro o un falso profeta, pero no es el falso profeta que saldrá en la semana 70 porque no reúne las características bíblicas que hemos ya tratado en programas pasados. El Papa actual solo nos muestra que es el líder de los miembros ecuménicos que sirven y trabajan para la élite y el nuevo orden mundial, donde están derribando las barreras religiosas para unificarlos en una sola religión, que habrá en la semana 70, para que cuando aparezca el anticristo, la primera bestia, esté ya listo el escenario para engañar a los moradores de la tierra con las señales demoníacas que se le permitirán hacer para mandar a todos los moradores de la tierra a que adoren al anticristo. Recuerden, primero aparece la primera bestia, el anticristo, y después la segunda bestia, el falso profeta, como nos los dice Apocalipsis capítulo 13. Y después de los trágicos eventos ocurridos en Francia, escuche, se está acelerando la entrada de este personaje, el anticristo, al escenario profético final. Porque el mundo está viendo con sus propios ojos la maldad multiplicarse como nos los advierte en Mateo 24:12, como señal de los últimos tiempos que vivimos ya. Lo peor que estos atentados en París han conmocionado al mundo entero, provocando pánico, angustia, inseguridad y lo más terrible, terror ya en la gente. Y aquí entramos a un cumplimiento profético que nos advierte Lucas 21:11, que nos dice que habrá terror para este tiempo final. Y el terrorismo extenderá este terror al mundo entero. Tan es así que ya están amenazando con seguir con estos atentados en otros países. Recuerde que en el programa pasado lo advertimos. Ahí describimos las profecías de Jeremías 1, que el mal del norte de Israel saldría el mal para todos los moradores de la tierra, que es Siria. Y hoy Francia está sufriendo ya esta profecía. Y estos grupos terroristas han salido de ese lugar donde estuvieron los caldeos y que llegarán a toda la tierra. Escuchó bien, llegarán a toda la tierra. Y esto se cumplirá literalmente, que no le quede la menor duda. Ahora, sé que muchos se preguntarán, ¿qué es lo que sigue? Sentido común. Si Dios lo tiene escrito y profetizado en su bendita y santa palabra, la Biblia, esto irá de mal en peor y se extenderá ese terror en todas partes. Esta profecía ya va caminando en esa dirección, calentando y agravando aún más el Medio Oriente para que se extienda este mal a todo el mundo, empezando los ataques de Francia y sus aliados contra el grupo terrorista ISIS en Siria. Y aquí sí debemos de poner mucha atención al desenvolvimiento de estos ataques, porque está entrando Francia en esa olla que está hirviendo al norte de Israel, que es Siria. Y no se nos debe olvidar que ahí están ya ejércitos de Rusia, Irán, China, más aparte los grupos terroristas de Hezbollah, Hamas, Hermandad Musulmana, Yihad Islámica, y del otro lado está los Estados Unidos, la OTAN, que representa a varias naciones, y hay también grupos rebeldes en contra de Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria, todos armados hasta los dientes.
Francia, después de estos ataques que ha sufrido, se le abrió una puerta muy reducida para realizar sus ataques o venganza. Pero aquí está el peligro de que se pueda rebasar las líneas rojas y sea la chispa que encienda el conflicto de grandes proporciones nucleares y esto dispare la guerra. Del Salmo 83, Amós 1, Jeremías 49, Isaías 17, Ezequiel 38 y 39 que hemos ya tratado en programas pasados y que usted debe de ver para no estar ajeno a lo que vienen con esas guerras. El caos mundial está por empezar y la única forma de escapar de estos eventos finales, la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que es orando y velando. Si usted no cree en el arrebatamiento, ni lo comparte y lo predica, es que no tiene fe en este evento glorioso. Y si no tiene fe, recuerde, es imposible agradar a Dios. Usted decide en lo que quiera creer. Usted decide en lo que quiera creer. Si Dios quiere y suple, nos vemos en el próximo programa. Y si no, mejor, porque ya estaremos en su presencia. Sí, ven, Señor Jesús. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.